Vamos a ir al Salmo 33, tal como habíamos leído hace un ratito. Yo sé que ustedes han estado meditando en este tiempo de verano, ¿cierto?, en el libro de Salmos, y han estado viendo sistemáticamente algunos estudios de algunos de estos versos. Pero quiero partir haciéndole la siguiente pregunta, que a lo mejor usted ya se lo ha hecho, ya se la ha hecho durante este verano, y es, cuando usted escucha la palabra salmos, ¿qué se le viene a la mente? Puede contestarme libremente. Levante su mano. Canto o alabanza, perfecto. Oración, poesía. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Dijimos alabanza, oración, plegaria, hay súplica, ¿cierto? Hay poesía, y la verdad es que meternos, adentrarnos en el libro de Salmos es algo que a mí me fascina, principalmente porque yo también de alguna manera estoy ligado a la música, y aprovecho de felicitar, ¿cierto?, al equipo de música de acá. Es muy linda la alabanza que se genera en este lugar. Entonces, para el quien está un poco adecuado a lo que es la música, los salmos se le hace algo familiar. Y me quiero quedar hoy día de todos estos conceptos que hemos dicho con el concepto de alabanza. Porque sin duda cuando uno se adentra en el estudio de los salmos, es lo primero que se nos viene a la mente. Alabanza, adoración a Dios, ¿cierto? Los salmos es un libro que fue compilado y terminado de escribir en alrededor de 1000 años. Entonces, y aquí a lo mejor se me va a caer el carné, pero veo que estamos todos más o menos en la edad. Salvo los pequeñitos que están recién nacidos, ¿cierto? ¿Usted recuerda alguna vez en su época más joven, que ahora ya no existen, los kioscos, ¿cierto? Y en los kioscos a veces, aparte de vender el diario, uno encontraba ciertas cosas, sopas de letras, algunas cosas. ¿Y qué también encontraba ahí? Cancioneros. ¿Se acuerda de los cancioneros o no? La que era fan de Ricardo Arjona o de algún otro que haya estado en el momento, ahí estaba, ¿cierto? Y ahí el más atrevido lo compraba y decía, yo voy a aprenderme todas las canciones de tal y las voy a sacar en guitarra aquí o en algún instrumento. Por último, cantarlas, ¿cierto? Eh, bueno, los Salmos es una compilación que hace el pueblo judío, el pueblo de Israel, para conmemorar muchas cosas, ¿ya? No solamente en los Salmos tú vas a encontrar alabanzas, pero también dentro de esa alabanza tú vas a encontrar historia del pueblo de Israel, súplicas, y, y los Salmos es algo entretenido de analizar porque tienen muchas formas de escribirse. Dentro de la forma de escritura hebrea, ¿cierto? Los salmos tienen esta forma de poesía, ¿cierto? Y ahí, perdón hermana si me equivoco con mi léxico, pero mi léxico técnico, porque aquí tenemos a alguien muy capa en el tema de la literatura. Pero estamos hablando de poesía, de prosa, pero también hay muchas figuras que vamos a encontrar ahí. Y es muy particular la forma en que el pueblo de Israel hace compilaciones de sus historias. Y una de las formas que ocupaban, dentro de muchas, ¿cierto?, es que la forma de escritura del pueblo hebreo siempre va de lo general a lo particular. Es cosa que usted haga un ejercicio después en su casa y revise, por ejemplo, el Salmo 1, que parece que lo estudiaron, ¿no? Bienaventurado, ¿cierto? Y los primeros versículos es todo lo general y después particularmente va viendo uno a uno los puntos. Bueno, este salmo que vamos a estudiar hoy día, el Salmo 33, tiene exactamente esa misma estructura, ¿ya? Y le voy a pedir que me acompañe, vamos a leer los primeros 5 versículos, que ya los leímos, pero los vamos a repasar, porque es aquí donde vamos a poner nuestra atención en la enseñanza de hoy. El Salmo 33
dice así: alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y aquí tú tienes la compilación de lo que es el Salmo 33. Si tuviéramos que estructurar el Salmo, tal como les digo, desde el versículo 1 al 5, las temáticas serían una alabanza íntegra o la recopilación del Salmo. Desde el versículo 6 al 9, el autor hace alabanza por el poder de su palabra. Desde el versículo 10 al versículo 15, alabanza por la sabiduría y atención hacia el hombre. Sabiduría de Dios, ¿cierto? Y su atención hacia el hombre. Y finalmente del 16, ¿cierto? Del 16 al 22, alabanza en dependencia por su misericordia hacia nosotros. Eso es básicamente la estructura de este salmo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a concentrarnos en los primeros 5 versículos y vamos a tomar como apoyo todo el resto del salmo. ¿Me sigue? Entonces vamos a ver 3 puntos en el día de hoy. Y el primer punto lo denominamos alabanza en integridad. Leemos el versículo 1, cantad, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y aquí ya de entrada el salmista nos hace un desafío importantísimo a nuestra vida, ¿no? Cada vez que yo escucho la palabra íntegro, integridad, me incomodo. Porque hablar a cada uno, cuando Dios nos confronta a lo que es el concepto de integridad, nos hace pensar, ¿cierto?, en qué nivel de estándar está mi vida, ¿no? Peor aún nos dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Si yo fuera literal, tendría que decir, entonces los que cantan hermoso nomás son íntegros. Es como extraño, ¿cierto? No creo que es lo que el salmista quiere relatar aquí. Pero cuando hablamos de la palabra hermosa, si vamos al original, lo que quiere decir, hermanos, es que en los íntegros es apropiada la alabanza. Y ahí cobra un poco más de sentido en decir que los íntegros, es decir, los rectos que están en integridad frente al Señor, en esos labios, en esas vidas, es que la alabanza de Dios es apropiada. Entonces, hermanos, cuando hablamos de alabanza a Dios, nosotros a lo mejor tenemos un concepto quizás muy superficial de lo que es la alabanza. Alabanza es mucho más que lo que hacemos el domingo, que cantamos, ¿cierto? Incluso de repente lo que podemos hacer entre semanas. La alabanza íntegra hace que también sea un concepto mucho más complejo, que es lo que vamos a tratar hoy día de dilucidar. Y la idea es, hermanos, que cada uno de nosotros podamos pensar, ¿cierto? Pensar en mi vida y qué tan íntegra está siendo nuestra alabanza al Señor. Hablamos entonces de que esta alabanza es apropiada. Y cuando hablamos de apropiado, ¿qué quiere decir esto? Lo escucho, esto va a ser más dinámico, ¿ya? No se preocupen. Cuando hablamos de ser apropiada, ¿cierto? Quiere decir que ante el Señor, ¿cierto? La alabanza apropiada es de aquellos que están en rectitud. Entonces, tenemos que primero tomarnos el desafío de mirar nuestras vidas y decir, yo alabo al Señor, amén, probablemente todos lo hacemos, ¿cierto? Pero ¿estoy alabando en esa integridad de vida? Ahí deja de ser más que labios, ¿cierto?, que profesan, labios que alaban, que exaltan, ¿cierto?, sino vidas consagradas a nuestro Dios. Versículo 2 dice, dad gracias al Señor con la lira. Perdón, estoy leyendo de otra versión. Aclamad a Jehová con arpa, dice, cantad con salterio y decacordio.
aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Vamos a analizar un poco este pasaje. Si uno lo toma superficialmente, uno podría decir, está solamente lo que está haciendo el salmista es enumerar algunos, o nombrar, ¿cierto?, algunos instrumentos que en esa época se usaban en el templo, ¿cierto? Y la verdad es que no tiene mayor complejidad el poder entender este versículo cuando uno entiende que la idea central de este versículo es que alabar al Santo Dios tiene que ver con alabarlo con lo que dispongamos. ¿Se entiende? En el templo que había arpa, salterio, decacordio. Pero sabe que estos instrumentos tienen una aplicación que a mí me gustaría compartirles, una ilustración bien interesante. Porque el arpa, ¿usted conoce un arpa? ¿Un arpa cómo es? Un triangulito, ¿cierto? Exacto. ¿Y el salterio? ¿Usted tiene teléfono? Ya, búsqueme una foto primero de un arpa, pero en verdad, literalmente, esta arpa no es un arpa, es una lira. Busquen lo que es una lira. Si no tiene internet y tiene el himnario rojo de los bautistas, usted va a ver el himnario rojo, himnario bautista y abajito, una lira. Es un instrumento que generalmente se toca así. Yo no sé tocar lira, pero se toma de esquí chiquitito, es más grande que esto, ¿cierto? Y que se toca así. La lira era el instrumento que tenía el rey David, ¿cierto? En ese tiempo el soldado David, ¿cierto? Para apaciguar a su rey Saúl. Entonces, probablemente, ahí está. Ah, me va a proyectar una lira, bien. Me encanta este equipo multimedia. Entonces, cuando tú te tienes en tu mente lo que es una lira, esa es una lira, la que está ahí en doradito. Claro, la lira después empezó a evolucionar con el tiempo y se transformó en casi como un xilófono que está acá al lado. Pero en los tiempos de la Biblia, la lira era algo no más grande que esto, era muy transportable, ¿cierto? Entonces, probablemente David iba donde sea con este instrumento. Ahora, el salterio, ¿conoce el salterio? Vamos, equipo multimedia. El salterio es una especie de guitarra triangular que se toca así como tejiendo, no sé cómo explicarlo, ¿cierto? Pero se toca de manera, esto es horizontal, perdón. Y yo siempre tengo problemas con eso, con el tire, con el empuje. Ese es un salterio, es un instrumento un poquito más grande, ¿cierto? Y es un poquito más complejo de estar llevando, me imagino yo. No sé si David hubiera andado más con hubiera preferido un salterio que andar con un arpa, no sé, en batalla, ¿cierto? Y el decacordio es lo más parecido a lo que hoy día conocemos como esa arpa de metro 80, de metro 90, ¿cierto? Esa arpa que se ocupa en la cueca, que es bien folclórica, ¿cierto? Ese de ahí es el decacordio, ¿cierto? Y hermanos, es un instrumento para nada cómodo de transportar. Yo no sé si usted le ha pasado, usted si anda en metro o en locomoción colectiva, se ha encontrado en algún momento con algún joven, estudiante, ¿cierto? Que va con así una tremenda mochila, ¿cierto? Atrás, yendo a clases. ¿Y qué es lo primero que se le viene a la mente a usted cuando ve eso? Yo lo primero que pienso es, digo, ¿por qué no eligió un violín? ¿Por qué no eligió algo más cómodo de andar transportando, ¿cierto? Si lo transportamos a la iglesia es como el baterista, ¿cierto? Si tú le dices, oye, tenemos que ir a tocar no sé, al otro lado de la ciudad, el guitarrista, hermano, usted pesca su guitarra, ¿cierto? Su funda, nos vemos, me voy en micro, en metro, lo que sea, pero el baterista, ¿qué hubiera preferido, ¿cierto?
si lo llevamos al templo, a los tiempos de que el Salmo fue escrito, el decacordio no era un instrumento que yo pudiera mover tan fácilmente, porque estaban en el templo. Era lo que disponían, ¿cierto? Y generalmente ese instrumento quedaba ahí. Yo no sé si ustedes tienen baterista o alguien que haga percusión, pero ese hermano siempre va a querer dejar las cosas acá. No se las va a querer llevar a su casa. Y sabes, el Señor me habló mucho a mi vida con estos tres instrumentos, porque cuando uno hace una ilustración de esto, generalmente, como les dije, el pasaje nos dice, tenemos que alabar a Dios con lo que dispongamos. Hoy día no disponemos de lira, no disponemos probablemente de arpa o salterio, ni de decacordio. Pero sí disponemos de otras cosas que ponemos, ¿cierto?, al servicio del Señor. Pero esta misma idea es lo que puede pasar con nuestra vida de alabanza. Dispongamos que el decacordio es lo que hacemos los domingos en este lugar, o yo en mi caso en mi congregación. El decacordio queda aquí. Si solo alabáramos con decacordio, hermanos, en nuestra vida solamente estaríamos alabando en este lugar. ¿Por qué? Porque el decacordio es muy difícil de llevar a la casa. Pero gloria a Dios que tenemos herramientas en nuestra vida que nos permiten llevar esa alabanza a nuestro hogar, a nuestro diario vivir. A lo mejor tenemos la robustez espiritual suficiente para transportar un salterio y andar con nuestro salterio de allá para acá, en nuestra semana, en nuestra oración, en nuestro devocional. Pero ¿saben qué? Me quiero quedar con esta ilustración de David tocando la lira. Porque yo una lira la puedo llevar donde sea. No me va a generar peso, no me va a generar transporte, no me va a generar una carga extra a mi vida. Y la verdad es que como buenos adoradores, ¿cierto?, y quienes alabamos al Señor, siempre, hermanos, debiésemos andar con nuestra lira en nuestra vida. Constantemente llevando alabanza a Dios en todos nuestros quehaceres. Porque ¿sabes qué? La alabanza no debiese ser una carga en nosotros. La alabanza tiene que ser lo que es, una ofrenda de adoración a nuestro Dios. Y una ofrenda de adoración continua. Porque, hermanos, está en nosotros decidir si yo llevo mi arpa o me quedo con mi decacordio. Que el Señor nos ayude a ser como ese rey David, ¿cierto?, que andaba con su arpa en todos lados, alabando a Dios, ¿cierto? Y que nuestra alabanza sea en continua excelencia. ¿Por qué excelencia? Porque fíjese lo que dice después. Cantad, dice el versículo 3, cantadle cántico nuevo. Y aquí nos pone quizás un desafío, ¿cierto? Dice, hacedlo bien. Y aquí dice, tañendo con júbilo. El primer problema que tuve con este pasaje o con este versículo es una palabra. Adivine cuál es. Tañendo. Dije, tiñendo. No es una palabra que usemos al común, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Buen estudiante bíblico, me fui a otras versiones. Y me fui a la Biblia de las Américas, que es la que usamos en mi iglesia, y dice, cantadle cántico nuevo, tañed con arte. Con voz de júbilo. Ahí yo sí entendí. Entonces, hermano, ¿usted sabe lo que es tañer? Porque primero yo pensé que era tañar, y no era lo que yo estaba buscando, ¿cierto? ¿Qué es tañer? Hermana Lili, por favor, ilústrenos. Es el sonido de la campana, ¿cierto? Ese es el sonido de hacer sonar un instrumento, pero de una manera precisa. Porque la campana no se puede tocar a lo loco, ¿cierto? Por eso siempre odiamos a la hora que se acaba el recreo. Porque hay que ser preciso. Ese hermano o esa persona, perdón, que está en la sinfónica y que su único objetivo dentro de eso es tener un triangulito de este porte y está así. Y va, aquí viene,
¡ting! Eso es tañer. Pero hacerlo de manera precisa. Y el salmista le añade a esto, hacedlo bien. Hermano, ¿cualquiera puede tocar una campana? Sí, ¿cierto? ¿Cualquiera podrá tocar bien una campana? Está complejo. Si lo extrapolo, ¿cierto? Y lo llevo al grupo de alabanza de la iglesia, perdón que los tome como... pero es que están aquí. Eh, ¿Cualquiera puede aprender a tocar guitarra? ¿O algún instrumento? ¿Sí? ¿Cualquiera puede hacerlo bien? ¿Qué tendría que hacer esa persona que quiere aprender o que está aprendiendo para lograr hacerlo bien? Para poder tañar o tañer, ¿cierto? Como Dios espera que suene. Práctica, estudio, disciplina. Y sabe, hermano, lo mismo es con nuestra alabanza a Dios. Primero, me voy a saltar esta frase, cantarle cántico nuevo, porque la voy a retomar al final. Pero cuando habla de hacerlo bien teniendo con júbilo, ¿qué nos está tratando de decir? Si lo llevo de nuevo a mi integridad frente al Señor, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca practicar, me toca disciplina, me toca hacerlo bien. Nos toca hacerlo con excelencia. Y hermano, la excelencia es un concepto que a veces nos pone incómodo porque no es hacer lo mejor que yo puedo hacer con lo que tengo. La excelencia tiene que ver con superarme con un fin determinado. Y hermanos, cada uno de nosotros en nuestra vida lo que tiene que hacer es superarse en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque yo no me comparo con el hermano que toca guitarra aquí, no me toca compararme entre nosotros. Usted sabe dónde está nuestra meta. ¿Amén? ¿A qué estatura nos pide el Señor estar? ¿A la estatura de aquel? A la estatura de Cristo. Entonces nos toca, hermanos, alabar en integridad, alabar en continua excelencia, pero hermano también, como último punto, nos toca alabar en total dependencia de Dios. Y aquí vamos a usar harto, ¿cierto?, el resto del Salmo. Versículo 4 dice, porque la palabra del Señor es recta. Yo creo que como buenos creyentes que somos, ¿cierto?, estamos siempre en constante búsqueda de la voz de Dios, ¿no? De su palabra. Y la palabra del Señor aquí la transmite como recta, porque recta es la palabra de Jehová. Es decir, que tiene una sola línea. Y una línea marcada a nuestra vida. Todo lo que Él hizo, según el Salmo, y manda conmigo o acompáñeme al versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿La palabra de Dios tiene poder, hermano? Amén, tiene todo el poder. El poder manifestado ¿en qué? En su creación, ¿cierto? Usted estudia Génesis capítulo 1 y ve cómo el Señor con la palabra de su boca creó todo, incluidos nosotros. Y sabes que cuando veo en este salmo el versículo 8, que dice, tema Jehová toda la tierra, y el porqué de este temor a Dios es porque, versículo 9, porque Él dijo
y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Hay algo en la palabra del Señor, que sea palabra de Dios, que Él no cumpla? Hasta este minuto en su vida, hermano, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y ojo que no estoy hablando solamente de las bendiciones que nos trae, ¿cierto?, el ser hijos de Dios, sino también en los malos pasares de nuestra vida. Porque nada escapa de su voluntad. Esta obra creativa de Dios, ¿cierto?, se manifiesta en nuestra vida todos los días. Porque tenemos lo que tenemos. Todo lo que Él dijo, hermano, en su vida y en mi vida, fue hecho. Todo lo que Dios tiene preparado y de aquí hacia atrás y de aquí hacia adelante en sus vidas, ya fue hecho. Él mandó y existió. Y esta reflexión me hace llevar a la práctica, ¿cierto?, lo que nosotros denominamos como fe. Porque hasta este minuto, si yo reviso la Biblia, reviso los acontecimientos que la Biblia me está diciendo que ocurrieron, que fueron profetizados y ocurrieron, esa es una tremenda evidencia, ¿cierto?, de este pasaje. Tomemos un ejemplo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, ¿cierto?, en relación al templo de Jerusalén, por ejemplo? Te aseguro que este templo será destruido en algún momento. Básicamente fue lo que dijo. ¿Ocurrió? Ocurrió no muy después, ¿cierto?, de él ascender al cielo. Se dijo en todo el Antiguo Testamento que este mundo recibiría al Mesías prometido. ¿Ocurrió? Probablemente alrededor de un poquito más de 2000 años eso ocurrió. Y es la base fundamental del por qué usted y yo nos reunimos hoy día. Lo conversamos, ¿cierto?, y lo meditamos hoy con el recordar, ¿cierto?, la cena del Señor. Entonces, si hacia atrás la palabra de Dios, Él ha dicho y ha sido hecho, ¿por qué mi fe tendría que dudar que todo lo que viene hacia adelante no va a ser igual? ¿Usted tiene puesta su fe, hermano, en las promesas de Dios a futuro, en esa esperanza gloriosa que nos espera? Si usted hace este ejercicio, hermano, diariamente, siempre va a encontrar un motivo de alabanza a Dios. Porque Él lo que dijo fue hecho. Y si un poco lo parafraseamos, ¿cierto?, todo lo que en nuestra vida no ha pasado, se va a cumplir. Qué gran esperanza tenemos. Y gloria a Dios por esa esperanza. Por eso su palabra, hermanos, es fiel, y por eso su palabra es necesario escudriñarla. Porque, hermanos, hay un grave error en este mundo, es alabar a un Dios que no conocemos. La única forma que tenemos, ¿cierto?, de conocer al Dios que alabamos es a través de su palabra. Es a través de estudiar su carácter, de sus atributos, ¿cierto?, de la obra salvífica que Él ha hecho en nosotros, cómo funciona, cómo opera. Eso también es parte de nuestra integridad. Eso también es parte de nuestra continua excelencia. Así que, hermanos, otro desafío, perdón, tengo muchos desafíos hoy para usted, pero uno de esos desafíos es: meditemos en la palabra del Señor. Profundicemos en la palabra del Señor. Y gracias a Dios que aquí se predica sana doctrina en este lugar. Pero, hermano, necesitamos ir más allá. Necesitamos adentrarnos en la palabra del Señor y entender a Dios, entender su carácter, entender sus atributos, entender cómo opera. Cómo opera esa gloriosa esperanza que tenemos a futuro, en nuestro futuro. Y otra cosa, ¿cierto?, en la cual tenemos que estar en total dependencia es en relación a su misericordia. Fíjate lo que dice
a continuación, ¿cierto? Él ama, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Ya lo conversamos esto, ¿cierto? Él es fiel. Él va a ser fiel en cumplir lo que Él prometió. Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Tenemos también, hermanos, que tener total dependencia, una alabanza en total dependencia por su misericordia. ¿Dios ha sido misericordioso con su vida, hermano? ¿Lo tiene latente? ¿Lo tiene pensante durante su día a día? ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Sin ir más lejos, piense en su propio testimonio. ¿Quién era usted antes de conocer al Señor? ¿Y quién es la persona que es hoy? Eso es misericordia del Señor. El salmista, en el mismo Salmo, ¿cierto? Dice el versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan ¿en qué? En su misericordia. Es importante conocerlo para poder entender que ese Dios poderoso, ese Dios grande, imponente, que todo lo sabe, que está en todo lugar, es la misericordia de nuestra vida. Y esa misericordia, insisto, se vio reflejada en esa cruz del Calvario, ¿no? El mayor acto de amor de Dios es enviar a su Hijo. Fue enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Así que, hermanos, cuando hablamos de alabanza, la alabanza a Dios no es algo que en nuestra vida, hermanos, debiésemos tomar a la ligera. Lo que continúa en el Salmo, versículo 6, versículo 18, dice, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre, en tiempo de necesidad. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermano, que esa sea nuestra actitud ante el Señor. Esperar en su misericordia que nos dé exactamente lo que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos, hermanos, no necesariamente son cosas tan positivas, sino que nos vamos a encontrar con algunas pruebas, con algunas situaciones difíciles. Principalmente porque nosotros somos luz en este mundo. Y hay alguien, un enemigo, que va a querer apagar esa luz a toda costa. Dependamos de Dios, dependamos de su misericordia. Como conclusión, hermanos, recuerda que me salté una frase en el capítulo 3, versículo 3, perdón. Cantadle cántico nuevo. Esta expresión en los salmos no solamente está en este salmo. Es una frase que tú vas a encontrar por lo menos en 4 salmos más y en una porción de Isaías. Pero ¿tendrá que ver solamente con todos los domingos tendremos que sacar una canción nueva? Ojalá que no, ¿cierto, hermano? La tendríamos bastante difícil. Pero sí, hermano, este cantar un cántico nuevo es una referencia a que Dios es digno de alabanza en todo tiempo. Y nuestra mente y corazón tiene que estar enfocada en cada día, hermano, encontrar al menos, una razón para adorarle.
Porque ¿sabes qué? La alabanza a Dios en nuestra vida, como todo, ¿cierto? Se puede formar un hábito recurrente que lo hacemos casi mecánicamente. Podemos presentarnos ante la cena del Señor muchas veces mecánicamente también. Alabamos, cantamos dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque es lo que se tiene que hacer? ¿O es por lo que se estila hacer? ¿Se hace de tal o cual modo porque así se tiene que hacer? ¿O lo hacemos porque Dios es digno de toda alabanza? Hermano, es muy fácil para nosotros en nuestra vida perder el foco y que se nos sea difícil encontrar una razón para alabar a Dios. ¿Usted ha tenido días difíciles? ¿Usted ha tenido momentos negros en su vida? Oscuros, me refiero a complejos. En ese minuto, yo creo, porque yo también he estado en esa posición, nos cuesta encontrar esa razón para alabar a Dios. Pero aún en esos momentos, hermanos, la alabanza tiene que salir de nuestra boca y de nuestro corazón. Porque si no es Dios quien puede revertir esas situaciones, ¿quién? Cantar a Jehová cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas, dice en otra parte el libro de los Salmos. Este cántico nuevo, hermanos, es tener esa conciencia de que tenemos que encontrar siempre novedad en nuestro Dios. Porque, hermanos, es muy difícil que podamos conocer a Dios en su totalidad, ¿no? En nuestra mente finita siempre debemos encontrar razones para sorprendernos de nuestro Dios. A veces en el estudio, ¿cierto? A veces uno está leyendo un pasaje y dice, ¡wow! Gloria a Dios por esta enseñanza. Pero a veces uno está en su diario vivir y ocurren situaciones que uno dice, esto no puede pasar ni por si acaso, ¿cierto? Sacarnos, ¿en cuánto está la prueba ahora? 1500 puntos. Y de repente, ¡wow! Gloria a Dios. Se puede hacer desde aquí y se puede hacer desde aquí. Por eso a mí me gusta aplaudir, como paréntesis, porque es una forma de alabar a Dios práctica. Lo estoy haciendo con mi mente y lo estoy haciendo práctico en mi ser. Pero lo importante, hermanos, no importa cómo tú alabes en tu forma, sino que alabes a Dios. Lo peligroso, hermanos, es que en nuestra vida nos encontramos cortos de alabanza a Dios, es porque seguramente en nuestra vida estamos cortos de relación con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, uno entiende, hermano, que Dios es digno de alabanza, no solamente en mi decacordio, no solamente en mi salterio, no solamente en mi lira. Es todo el tiempo. Tiene que ser todo el tiempo, porque Él no cambia. Él es Dios, Él existe desde siempre y siempre seguirá siendo Dios, siempre soberano sobre nosotros. Hermano, todo el tiempo tenemos que estar alabando a Dios, o tenemos que tener la conciencia de estar alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Él no solo merece toda alabanza, Él también exige y requiere de nosotros, hermanos, esa alabanza constante, porque somos su creación. Y hermano, esta alabanza constante tiene que ser a pesar de mí, a pesar de mis circunstancias. Porque sabe, hermanos, si nosotros no estamos alabando a Dios, el problema no es Dios, porque Él sigue siendo Dios y sigue siendo soberano en nosotros. Si no estamos alabando y si no encontramos alabanza en nuestra vida diaria al Señor, el problema lo tenemos nosotros. Y lo tenemos en nuestra práctica de fe. Y hermanos, que el Señor nos ayude a tener siempre esta conciencia. Qué gozo poder encontrar en los salmos tanta sabiduría. A veces uno piensa que son cancioneros, es como un cancionero, como le decía, ¿cierto?
pero más que un cancionero, ¿cierto? Al ser parte de la palabra del Señor, es nuestra ley de vida. Es lo que tenemos que tomar hacia nuestra vida para llevar, ¿cierto? Tal como dice el salmista, esta palabra recta de Jehová es la que nos tiene que encauzar al propósito que usted y yo tenemos, que es mostrar a este Cristo. Siempre llevarte a este Cristo, que la obra máxima de alabanza, ¿cierto? A Dios. Cuando tú te encuentres corto de razones, mira la cruz de Cristo. Porque esa cruz simboliza todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios, pero así como vimos, toda la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Oramos? Te damos gracias, Padre Celestial, porque sin duda nuestro corazón busca alabarte de una manera completa. Queremos, Señor, en esta hora comprometernos ante ti, Señor, sabiendo que cada vez que hablamos de integridad, Señor, tú nos incomodas, porque sabemos siempre que podríamos estar mucho mejor de lo que estamos el día de hoy. Pero te pedimos, Señor, que tú, como todos, sigas siendo fiel a nuestra vida, sigas confrontándonos con tu palabra y sigas haciendo la obra y esculpiendo nuestra vida, Señor, a lo que tú quieres que nosotros seamos. Gloria te damos, Señor, en esta hora, porque tú eres digno de toda alabanza. Y queremos, Señor, en esta semana poder llevar a la práctica esta palabra y encontrar, Señor, razones. Hay una alabanza que se llama 10.000 razones. Quizás vamos a quedar cortos, Señor, si nos ponemos a ver por cuánta misericordia tú has puesto en nuestra vida. Permítenos, Señor, ser como ese salmista que buscaba en integridad, Señor, llegar a ti con una alabanza apropiada. Apropiada, Señor, para que sea agradable ante ti y que, Señor, podamos estar en comunión contigo. Te agradecemos, Padre, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.